Las enseñanzas de Gurdjieff, para encontrar el yo verdadero. Fuente: gnosisprimordial.com. A través de este video, hablaremos sobre la personalidad y la esencia, y su significado en el hombre dormido. Esto con base en las enseñanzas de Gurdjieff. Debe entenderse que el hombre consiste en dos partes: esencia y personalidad. La esencia en el hombre es aquello que le es propio. La personalidad no le es propia. Quiero decir con esto, que la personalidad viene de afuera, de lo que ha aprendido, de lo que refleja, todos los rasgos de las impresiones externas que han quedado en su memoria, o en sus sensaciones creados por medio de la imitación, todo ello es la suma de lo que no le es propio, todo ello forma la personalidad. La renuncia a las propias decisiones, la subordinación de la propia voluntad a la voluntad de otro, todo ello puede presentar insalvables dificultades para el hombre que no haya comprendido de antemano, que no está sacrificando ni modificando nada en su vida, que durante toda su vida ha estado sujeto a una o a varias voluntades extrañas a sí mismo, y que nunca ha tenido verdaderas decisiones propias. Pero, por lo general, el hombre no es consciente de estas cosas. Considera que tiene el derecho de elegir libremente. Le resulta sumamente duro renunciar a la ilusión de que dirige y organiza su vida como él la quiere. Pero no existe posibilidad alguna de trabajo sobre uno mismo, hasta que uno no se ha liberado de semejante ilusión. Debe darse plena cuenta de que no existe, debe darse cuenta de que no puede perder nada, porque en realidad no tiene nada que perder, debe darse cuenta de su nadidad, en el más amplio sentido de la palabra. El niño pequeño no tiene personalidad de ninguna especie. Es lo que verdaderamente es. Es esencia. Sus deseos, sus gustos, sus aficiones, sus disgustos, todo ello expresa lo que realmente es. La esencia es la verdad de lo que hay en el hombre, la personalidad es lo falso. Pero en proporción al crecimiento de la personalidad, la esencia se manifiesta más y más raramente, más y más débilmente, y a menudo ocurre que el crecimiento y desarrollo de la esencia se detiene a una edad muy temprana, y deja por completo de crecer. El desarrollo de la esencia depende del trabajo en sí mismo. Un momento muy importante en el trabajo en sí mismo, es cuando el hombre comienza a distinguir entre su personalidad y su esencia. El verdadero yo, de un hombre, su individualidad, solo puede crecer partiendo de esta esencia. Lo que es más, ocurre también muy a menudo que la esencia muere en un hombre mientras su personalidad y su cuerpo están aún vivos. Un considerable porcentaje de las gentes que vemos por las calles de cualquier gran ciudad, están ya completamente vacías por dentro. Es decir, están ya verdaderamente muertas. Es una gran suerte el que nosotros ni veamos ni sepamos la verdad de estas cosas. Si verdaderamente supiésemos cuántas personas están verdaderamente muertas, y si supiésemos cuántos de estos cadáveres animados gobiernan nuestra vida, nos volveríamos locos de horror. Y en realidad suele suceder, que hay personas que se vuelven locas porque algo de esto llegan a descubrir, sin haber recibido la necesaria preparación. Es decir, que llegan a ver algo que no deberían haber visto. A fin de poder ver estas cosas sin peligro alguno, es necesario estar en uno de los caminos. Si un hombre incapaz de hacer algo por sí mismo llega a descubrir la verdad, por cierto que se volverá loco. Pero esto sucede muy raras veces. Por lo general, todo está dispuesto de tal modo que ninguna persona pueda ver la verdad prematuramente. La personalidad no puede ver sino aquello que le gusta ver, y aquello que no interfiere con su propia vida. Nunca ve lo que no le gusta. Esto está bien y mal a la vez. Es buena cosa para quien quiere dormir, y pésima si quiere despertar. Debemos recordarnos a nosotros mismos. Pero esto no será posible únicamente si tenemos en nosotros la suficiente energía para esta íntima recordación. La respuesta es que cada hombre dispone de la suficiente energía para comenzar a trabajar en sí mismo. Solo hace falta aprender a ahorrar la mayor parte de la energía que poseemos para un trabajo benéfico, en vez de desperdiciarla improductivamente. Los caminos errados son muy numerosos, pero en la mayoría de los casos no conducen a ninguna parte. Y el hombre se encuentra en estos siempre dando vueltas en el mismo punto, creyendo que va a alguna parte.
Un hombre puede nacer, pero a fin de nacer tiene primero que morir, y a fin de morir tiene primero que despertar. El hombre tiene que librarse de las 1001 amarras pequeñas, apegos e identificaciones que le sujetan a la situación en que se encuentra. Está sujeto a todo cuanto es su vida, sujeto a su imaginación, sujeto a su estupidez, sujeto aún a sus sufrimientos, posiblemente a sus sufrimientos más que a cualquier otra cosa. Tiene que librarse de estas amarras. El apego a las cosas, la identificación con las cosas mantienen viva en el hombre una legión de pequeños yo que son inútiles. Todos estos yo tienen que morir a fin de que puedan hacer el gran yo. Pero ¿cómo puede hacérselos morir? Por cierto que ellos no querrán morir. Justamente a esta altura es cuando la posibilidad de despertar viene al rescate del hombre. Despertar significa darse cuenta de la nadidad que uno es. Es decir, darse cuenta de la completa y absoluta mecanicidad de uno y de la propia impotencia. No basta darse cuenta de ello filosóficamente, en palabras. Es necesario darse cuenta en el hecho, a través de los hechos claros, de los hechos simples y concretos de las cosas de todos los días. Cuando el hombre comienza a conocerse a sí mismo, más que sea un poco, también comienza a ver que tiene o lleva en sí mismo algo que le horroriza. Antes que nada, uno debe darse cuenta de que el sueño que tiene dominado al hombre no es un sueño normal, sino un sueño hipnótico. El hombre vive hipnotizado, y este estado hipnótico se mantiene y fortifica continuamente en él. Uno podría hasta llegar a pensar que hay ciertas fuerzas para las cuales es útil y las cuales ganan mucho al mantener al hombre en este estado hipnótico, impidiéndole ver la verdad e impidiéndole darse plena cuenta de la situación en que se encuentra. Es posible que ustedes se hayan topado en alguna parte, con la palabra Kundalini, especialmente en la literatura ocultista, con el fuego de Kundalini, o la serpiente de Kundalini. Se utiliza a menudo esta expresión para designar cierto tipo de una extraña fuerza que yace en el hombre, y que puede despertarse. Pero ninguna de las teorías conocidas ofrece una explicación correcta acerca de lo que verdaderamente es la fuerza de Kundalini. Algunas veces se la relaciona con el sexo, con la energía sexual, o sea, con la posibilidad de utilizar la energía sexual con otros fines. Esto último, está totalmente equivocado, por cuanto Kundalini puede hallarse en cualquier cosa. Y sobre todo, Kundalini no es algo deseable en forma alguna, y mucho menos puede favorecer el desarrollo del hombre. Es muy curioso ver, cómo estos ocultistas, se han apoderado de una palabra que alguien halló en alguna parte, pero han alterado su significado tan completamente, que de una cosa terrible y peligrosa, han hecho algo que creen que vale la pena esperar y ansiar, como si se tratase de alguna bendición. Kundalini en realidad, es una fuerza que se introdujo en el hombre, para mantenerlo en su actual condición. Si los hombres se diesen cuenta, si pudiesen advertir la realidad de su situación, y todo el horror que ella implica, no podrían permanecer donde están un solo instante más. Comenzarían a buscar una salida. Y pronto la hallarían porque hay una salida, una puerta de escape, pero los hombres no la pueden ver porque sencillamente, están hipnotizados. Kundalini es la fuerza que los mantiene en este estado hipnótico. Despertar significa pues, deshipnotizarse. Justamente en esto estriba la principal de todas las dificultades, y en ello, por lo mismo, reside la garantía de su posibilidad de éxito, porque no hay ninguna razón orgánica para el sueño, y el hombre puede despertar. Pero esta es la teoría, en la práctica, es casi imposible, porque en cuanto el hombre despierta un poco y abre los ojos, todas las fuerzas que motivaron su sueño, caen nuevamente sobre él, con 10 veces más fuerza. Y el hombre vuelve a quedar dormido, a menudo hasta sueña que está despertando o que está despierto. ¿Qué es lo que se necesita para despertar a un hombre dormido? Se necesita un buen shock. Pero cuando el hombre está profundamente dormido, no basta con un solo shock. Necesita estar sometido a un largo periodo de continuos shocks. La más difícil de todas las barreras es la conquista de la mentira. El hombre miente tanto y tan constantemente tanto a sí mismo, como a los demás y en forma tal, que deja de darse cuenta de que está mintiendo. No obstante, es preciso conquistar la mentira.
Los esfuerzos ordinarios no cuentan para nada. Solo valen los superesfuerzos. Así es con todo y para todas las cosas. Aquellos que no quieren hacer superesfuerzos harían mucho mejor en abandonarlo todo. Más vale morir haciendo esfuerzos para despertar que vivir sumido en el sueño. Este es un aspecto. Otro aspecto es que no es tan fácil morir a consecuencia de un esfuerzo. Tenemos muchísima más fuerza de lo que creemos. Pero jamás la utilizamos. El centro ha conectado directamente con el acumulador grande. Este acumulador contiene una enorme cantidad de energía. Conectado con el acumulador grande, el hombre puede, literalmente, obrar milagros. No hace falta tenerle tanto miedo a los esfuerzos, en forma alguna se corre el peligro de morir a causa de ellos. Es mucho más fácil morir de inacción, de pereza y del temor a hacer esfuerzos. Tenemos que aprender a sacar energía directamente del gran acumulador. A fin de acercarse a este sistema con seriedad, es preciso estar ya desilusionado, ante todo de sí mismos. Es decir, estar verdaderamente desilusionado de sus poderes, y, en segundo lugar, de los caminos viejos y trillados. El hombre no puede sentir el valor de este sistema hasta que no se haya desilusionado de lo que está haciendo, de lo que está buscando. El hombre tiene que estar lo suficientemente desilusionado de los medios y métodos ordinarios, y a la vez tiene que pensar o aceptar la idea de que puede haber algo en alguna parte. Si se habla con un hombre que está en esta situación, puede discernir el sabor de verdad en lo que se le dice, aun cuando se le diga burdamente. Pero si se habla con algún hombre que está convencido de otra cosa, todo cuanto se le diga le parecerá absurdo y nunca prestará atención seriamente. No vale la pena perder el tiempo con estas personas. Este sistema es para aquellos que ya han buscado, que se han quemado. Aquellos que no han buscado y que no buscan en forma alguna, por cierto que no lo necesitan. Y aquellos que no se han quemado tampoco lo necesitan. El sexo desempeña un papel tremendamente importante en mantener la mecanicidad de la vida. Todo cuanto hacen las gentes está relacionado con el sexo. La política, la religión, el arte, el teatro, la música. Todo es sexo. ¿Creen ustedes que las gentes van a un teatro a ver alguna nueva obra, o que van a la iglesia verdaderamente a rezar? Eso lo hacen por guardar las apariencias. Lo principal, tanto en el teatro como en la iglesia, es que habrá muchos hombres y muchas mujeres. Esto constituye el centro de gravedad de todas las reuniones. ¿Qué creen ustedes que lleva a las gentes a los cafés, a los restaurantes y a las fiestas? Una cosa solamente, el sexo. Esta es la principal fuerza motriz de todo lo mecánico. Todo el sueño del hombre, toda la hipnosis a que está sometido, todo depende del sexo. Este estado de cosas ha sido creado por fuerzas cósmicas, y son las fuerzas cósmicas las que tienen el control de la situación. Y ustedes, me preguntan, ¿puede dejarse así o debe modificarse? Ni Dios mismo podría cambiar lo hecho. Es posible huir de la ley general. Ya deberían ustedes haber comprendido que en este caso, como en todos los otros, no puede cambiarse la ley general. Pero uno puede cambiar su propia situación con relación a estas leyes, uno puede huir de la ley general. Tanto más desde que la ley acerca de la cual estoy hablando, o sea el poder que el sexo ejerce sobre las gentes, incluye muchas posibilidades diferentes. Incluye la principal forma de esclavitud, y por lo mismo incluye la principal y la más grande de todas las posibilidades de liberación. Esto es lo que tienen ustedes que entender acabadamente. El nuevo nacimiento de que ya hemos hablado tantas veces antes, depende tanto de la energía sexual como el nacimiento físico o la propagación de las especies. La abstinencia sexual es necesaria solo en ciertos casos, o sea para ciertos tipos. Para otros no es necesario en absoluto. Y aún hay otros tipos en quienes la abstinencia viene por sí misma en cuanto comienza la transmutación. Explicaré esto con mayor claridad. Para ciertos tipos es necesario observar una prolongada abstinencia sexual a fin de que la transmutación comience. Esto significa que sin una prolongada y completa abstinencia sexual la transmutación no puede comenzar. Pero una vez que la transmutación ha comenzado,
ya no es necesario abstenerse. En otros casos, es decir, con otros tipos, la transmutación puede comenzar en una vida sexual normal, y al contrario de otros tipos, puede comenzar antes y hasta desarrollarse muchísimo mejor con un abundante gasto externo de energía sexual. En el tercer caso aún, una vez comenzada la transmutación, ella absorbe toda la energía sexual y pone fin a la vida sexual normal o al gasto externo de energía sexual. Deben ustedes comprender dónde yace el mal principal, y qué es lo que constituye la verdadera esclavitud. No reside en el sexo propiamente, sino en el abuso del sexo. Es imposible explicarle a un hombre, que aún no ha comenzado a trabajar en sí mismo y que ignora la estructura de la máquina humana, lo que verdaderamente significa el abuso del sexo. Esto es tan imposible, como indicarle lo que se debe hacer, para evitar estos abusos. El trabajo correcto en sí mismo, comienza con la creación de un centro de gravedad permanente. Cuando se ha forjado un centro de gravedad permanente, todo lo demás comienza a hallar su lugar y a distribuirse en subordinación a ello. Solamente trabajaré con aquellos que me puedan servir para el logro de mi objetivo. Y útil puede serme tan solo aquel que haya decidido luchar firmemente consigo mismo, es decir, luchar contra su mecanicidad. Las gentes le temen al silencio más que a cualquier otra cosa, que nuestra tendencia a hablar sin motivo alguno nace de un sentido de autodefensa, y siempre se basa en una renuencia o en la repugnancia para ver algo abiertamente, una resistencia para confesarse algo a sí mismo. Lo que las gentes tienen que aprender a sacrificar son sus sufrimientos. También es muy difícil sacrificar los propios sufrimientos. El hombre está siempre dispuesto a renunciar a cualquiera de sus placeres, pero en forma alguna está dispuesto a renunciar a sus sufrimientos. El hombre ha sido hecho de tal modo que no hay nada en su vida a que se encuentre más apegado que a sus sufrimientos. Y es preciso estar libre del sufrimiento. Nadie que no esté libre del sufrimiento, nadie que no haya sacrificado su sufrimiento puede en realidad trabajar. Más adelante tendremos mucho que decir acerca del sufrimiento. Nada puede obtenerse sin sufrimientos, pero a la vez uno tiene que comenzar por sacrificar los sufrimientos. Ahora, descifre usted, lo que quiero decir con todo esto. El desarrollo de la máquina humana y el enriquecimiento del ser, comienzan con una nueva y desacostumbrada función de, justamente, la máquina. Lo que más necesita la cultura contemporánea es autómatas. No cabe duda de que las gentes están perdiendo sus hábitos de independencia, que se están convirtiendo en autómatas, en partes de una máquina. Es imposible prever el final de todo esto, y cuál es la salida, o si hay una salida o si alguna vez tendrá un fin. En medio de todo esto, hay solo una cosa cierta, la esclavitud del hombre va en continuo aumento. Crece cada día. El hombre está convirtiéndose en un esclavo voluntario. Ya no precisa cadenas. Ha comenzado a enamorarse de su esclavitud, aún a sentirse orgulloso de ella. Y esto es lo más terrible y lo más trágico que puede sucederle a un hombre. 200 personas conscientes, si es que existiesen y lo considerasen legítimo, podrían cambiar totalmente la vida en la tierra. Cada clase de criatura, cada grado de ser, se define por lo que les sirve de alimento y por aquello para lo cual, ellos mismos sirven de alimento a su vez. En el orden cósmico cada clase de criatura se alimenta de una clase definida de criaturas inferiores, y a su vez es una clase definida de alimento para criaturas superiores. En el trabajo solo cuentan los superesfuerzos, o sea aquellos esfuerzos que pasan de lo normal, que van más allá de lo que es necesario. Los esfuerzos ordinarios no se toman en cuenta. Pecado es aquello, que mantiene al hombre amarrado en un punto, cuando el hombre ha decidido moverse, si es que es capaz de moverse. Los pecados solamente existen para las gentes que están en el camino, o que se están acercando a él. El pecado es aquello que detiene al hombre en este propósito, aquello que le ayuda a engañarse a sí mismo y a pensar que está trabajando, cuando en realidad solo duerme. El pecado es lo que hace dormir a la gente, cuando han decidido despertar. ¿Y qué es lo que más hace dormir al hombre? Nuevamente, todo aquello que no es necesario, aquello que no le es indispensable. Lo indispensable está siempre permitido.
Pero más allá de lo indispensable comienza la hipnosis. Pero tienen que recordar que esto trata y se refiere únicamente a aquellos que están trabajando, o a aquellos que se consideran una parte de este trabajo. Este trabajo consiste en someterse voluntariamente a un sufrimiento temporal, a fin de verse libre del sufrimiento eterno. Pero las gentes tienen miedo de sufrir. Quieren disponer de sus placeres ahora, inmediatamente y para siempre. No quieren entender que el placer es un atributo del paraíso, y que esto es algo que hay que ganarlo. Esto es necesario, pero no en razón de leyes arbitrarias o de alguna moral interna, sino en razón de que si el hombre obtiene sus placeres sin antes habérselos ganado con su esfuerzo, no los podrá conservar y el mismo placer se convertirá en sufrimiento. Todo estriba en saber conquistar el placer y en poder conservarlo. Todo el asunto estriba poder hacerlo. Quien sea capaz de hacerlo, nada tiene que aprender. Pero el camino, hacia esta conquista, está en el sufrimiento. Fin. Fuente, gnosis primordial.com